En la actividad 3, ¿sí? Tienen que encontrar analíticamente los puntos críticos de primer orden para las siguientes funciones, ¿sí? Y les da 6 incisos. Nosotros vamos a desarrollar 3 nomás, ¿sí? En el primer caso, sí tenemos una función f de x igual a x al cubo menos 3x cuadrado más 3, ¿sí? En primer lugar, lo que nosotros debemos hacer es definir el dominio de esta función, ¿sí? Y hallar la función derivada. Entonces, esta función, al ser un polinomio de grado 3, ¿sí? El dominio, por definición, es todos los reales, ¿sí? Salvo que el contexto me restringe ese dominio. Entonces, ahora para hallar, ¿sí? Calcular esta derivada primera, ¿qué es lo que debemos hacer? Vemos que las operaciones principales son sumas y restas, entonces van a ser las sumas y restas de las derivadas. En el primer término, ¿sí? Derivo una x a la n, entonces me va a quedar 3 por x al cuadrado. En el segundo término tenemos una constante por la derivada de una función, o sea que me va a quedar menos 6. 6 sería por el 3 por 2, ¿sí? Por x, y la derivada de 3, como es una constante, me da 0, ¿sí? Entonces, ahora yo debo determinar cuáles son los valores de x, ¿sí? Que me hacen que esta función sea 0, ¿sí? El dominio, ¿sí? De la función derivada primera, al ser un polinomio de grado 2, también son todos los reales. Entonces, para determinar ese valor crítico, ¿qué es lo que debo hacer? Hallar qué valor de x, ¿sí? Me hace 0 la función, o bien que esa derivada no exista, ¿sí? Entonces, tengo dos formas de hacerlo. O utilizo la fórmula resolvente, ¿sí? Porque es una función cuadrática. O bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo convertir, ¿sí? Esta expresión en un producto sacando factor común, ¿sí? Saco factor común 3x y me va a quedar 3x por x menos 2, ¿sí? Entonces, como yo acá tengo un producto, ¿sí? Para que este producto valga 0, yo tengo dos factores. Tengo este primer factor, que es 3x, y este segundo factor, que es x menos 2. Entonces, para que un producto sea 0, uno de sus factores tiene que ser 0. ¿Sí? Supónganse, si yo tengo 2 por x, ¿sí? Para que ese producto sea 0, x tiene que valer 0. ¿Sí? Acá es exactamente lo mismo. Entonces, para que este primer término, 3x, sea igual a 0, x indefectiblemente tiene que valer 0. ¿Sí? Y luego, para que el segundo factor, ¿sí? X menos 2, sea igual a 0, yo despejo el 2 que estaba restando, paso sumando al otro miembro y me queda x igual a 2. Entonces, para x igual a 0 y x igual a 2, ¿sí? Yo tengo dos valores críticos, ¿sí? De primer orden. Para yo hallar cuál es el punto crítico, debo reemplazar a 0 en mi expresión derivada. ¿Sí? Si yo reemplazo 0, me va a quedar que el primer punto crítico va a ser en el punto 0, 0. ¿Sí? Y en el segundo término me va a quedar, se me saque 3 por 4, 12. En los dos nos va a dar 0 porque eso es lo que hacemos para encontrar, digamos, los x de los valores críticos. Claro. Ahí encontramos 2 en donde esa función derivada es igual a 0. 0. Entonces, el primer punto crítico va a ser en 0, 0 y el segundo punto crítico va a ser en el punto 2, 0. Claro, ahí preguntan si serían las raíces. Exacto, son las raíces Sí, de la función derivada. exacto. ¿Sí? Luego, más adelante, vamos a ver qué pasa, ¿sí? En esos valores.
pero en este instante solamente vamos a determinar esos valores críticos. Bien. Fíjense acá, tenemos otro ejemplo en donde analizamos x a la cuarta menos 4x al cubo más 2, ¿sí? Es otra función. Lo que nosotros vamos a determinar es cuál es el dominio de esa función. También tenemos que es una función polinómica. Entonces el dominio van a ser todos los reales, no tenemos ninguna restricción para el análisis. Lo que necesitamos para poder encontrar los puntos críticos de esa función es encontrar la derivada primera de esa función. Entonces, derivo, ¿sí?, la función y nos va a quedar 4x al cubo menos, ¿sí?, 12x cuadrado. ¿Sí? Fíjense que tenemos una resta y una suma, o sea, tenemos que analizar y derivar cada término, ¿sí? Nuevamente, hacer el análisis de, en el primer caso es una x elevado a la n, derivo como x elevado a la n, y en el segundo término de constante por función, ¿sí? No sé si hay dudas con las derivadas, creo que no, pero por las dudas nos consultan. Y luego sacamos cuál es el dominio de esa función derivada. Y el dominio sigue siendo todos los reales. ¿Está bien? Porque también tenemos un polinomio de grado menor que la del origen. ¿Está bien? Para encontrar un valor crítico de primer orden, lo que nosotros hacemos va a ser cuando esa derivada primera sea igual a 0 o no exista en ese punto. Entonces, para nosotros ver cuándo esa derivada primera no existe, tendríamos que tener una restricción en el dominio. En este caso, como son todos los reales, no está sucediendo eso. Por lo tanto, la única opción para encontrar un valor crítico sería f' de x igual a 0. Entonces, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago para encontrar para qué valores de x la derivada se anula? Hago la igualdad de la función derivada que encontré igualada a 0. Fíjense que lo que podemos hacer es sacar factor común. Al sacar factor común 4x cuadrado, nos queda entre paréntesis x menos 3. ¿Sí? Nos queda un producto. Entonces, ¿qué tengo que analizar ahí en ese producto? Analizar cuándo el primer factor va a ser igual que 0 y cuándo el segundo factor, que es x menos 3, va a ser igual a 0. ¿Para qué? Justamente para encontrar los puntos en donde esa derivada primera se hace 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, el primer caso, ¿cuándo va a ser 0 4x cuadrado? Cuando x valga 0. Es la única opción para que ese primer factor sea 0. Y en el segundo, x menos 3, despejamos x y ¿qué encontramos? Que va a ser en x igual a 3, la derivada primera va a ser 0. ¿Sí? Entonces, encontramos que en x igual a 0 y en x igual a 3 son valores críticos de primer orden. ¿Está bien? Ustedes si quisieran encontrar el punto crítico, lo pueden hacer, lo hacen, reemplazan esos valores en la función original. ¿Sí? Y encuentran cuál es el valor del punto con coordenadas x, y. ¿Está bien? Pero fíjense que nosotros hacemos esto, igualamos a 0 y encontramos esos valores para los cuales la función derivada primera es igual a 0 para encontrar esos puntos críticos, ¿sí? Para poder encontrar para qué valor de x se cumple esa condición de valor crítico, ¿sí? Bien, acá preguntan si esas actividades las vamos a dejar en el chat después. Sí, después se van a subir las actividades que estamos dando, ¿verdad? En el chat. Como todas las otras, chicos, como todas las otras que se han hecho. No sé si hay alguna duda de este ejemplo, ¿se entendió? Chicos, la idea con estas actividades y no darles todas es que ustedes se sienten y resuelvan, ¿sí?, las otras. No esperen a que subamos la resolución y lo miren de ahí, porque después a la hora de querer resolver uno se complica. Entonces está bueno que ustedes ejerciten esas actividades que les faltan y después controlen con la resolución que nosotros subimos, ¿sí? Pero no esperen a que suban la resolución. Bien, acá voy a responder, Vicky, volví un minuto, a una pregunta de uno de los compañeros que dice,
¿No tendría punto crítico una función que no corta el eje de X? Y acá, ojo a gusto y ojo a todo. Una cosa es que la derivada primera sea igual que 0 y otra cosa es que la función, ¿sí? La función original no tenga corte. ¿Se entiende? Si vos estás analizando la función original, gráficamente vas a ver que en el punto en donde se hace 0 la derivada primera es horizontal, pero puede que la función original no tenga cortes con el eje X. Cuando vos analizas función derivada, bueno, hay que ver porque necesitamos encontrar cuándo es igual a 0 esa función derivada. ¿Sí? Puede que no sea de igual a 0 nunca. Entonces no tendrían puntos críticos de primer orden. ¿Sí? Yo quisiera ver, a ver si puedo. Les voy a hacer la gráfica de esta función para total lo vamos a analizar de nuevo en la actividad 5. Así analizamos esto que estás preguntando, Augusto. ¿Sí? Pero imagínenselo con una función cuadrática que no tenga raíces y que esté, por ejemplo, graficada en el primer cuadrante. ¿Sí? Una función cuadrática que no tiene intersección con el eje de las X, perfectamente tiene valor crítico que va a ser en el X del vértice. ¿Sí? Porque cuando yo trace en ese punto la recta tangente, sea que tenga ramas hacia arriba o ramas hacia abajo, en ese punto, ¿sí? Va a tener cuando la trace va a ser una recta horizontal. Entonces la derivada en ese punto va a ser 0. Bien. ¿Sí? Vicky, se salió el power. O yo no Pensé le que veo. ibas a poner el gráfico. Ah, sí, quiero, pero espera que no me abre el GeoGebra. Dame un segundo. Dale. Pero si no podemos seguir y podemos volver. Creo que la actividad 5 tiene la A ver. misma función. A ver, dame un segundo que me fijo si es la misma. Sí, es la misma. Así que ahí la analizamos con el gráfico, así se los mostramos. Mientras intento que funcione la compra. Bueno. ¿Era x elevado a la cuarta? Sí, menos 4x al cubo Sí, más 2. más 2. A ver. Más 2. Perfecto. Sí. ¿Pudiste? ¿Quieres Sí. compartir vos? Dame un ¿Querés segundo, a ver si puedo. Si puedo compartir. Bien, ahí está. A ver si puedo compartir. Ahí está. Esa es la gráfica de la función. Fíjense, si nosotros trazamos Espera la que no recta se ve nada, tangente. Lucas. Ah, Ahí bien. está. Avisa. Si nosotros trazamos la recta tangente en x igual a 0, ¿sí? La recta va a ser horizontal, ¿sí? Y si nosotros trazáramos la recta tangente en x igual a 3, también la recta tangente sería horizontal, es decir, que las pendientes de la recta tangente en esos puntos son 0, ¿sí? Que eso es lo que ustedes gráficamente analizaron. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Si ustedes graficaran la función derivada, a ver, la voy a llamar g de x. 4x al cubo menos 2x cuadrado. Esperen, ahí voy. Menos 12x A cuadrado. cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Fíjense
que justamente lo que el compañero decía son los puntos de corte de esa función con el eje de las x, ¿sí? Fíjense, la función que graficamos en rojo es la derivada de la función que está en verde. ¿Qué hicimos nosotros? Igualamos a esta función x al cubo menos 12 es x cuadrado y encontramos cuáles son esos dos puntos en donde esta función derivada es igual a 0. Si esta función derivada estuviera toda por encima de la gráfica, ¿sí? No tendría cortes, no tendríamos punto crítico de primer orden, no tendríamos ningún punto donde en la función original la recta tangente, ¿sí?, sea horizontal. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Dicen que sí, Vicky, si querés compartir el Perfecto. Power y seguimos Bueno, con el ejemplo. Ahí vamos. ¿se ve, Lucre? Se ve perfecto. Ahí voy a graficar otra para que vean ellos cuando es el caso de que no hay un punto crítico de las funciones que vimos anteriormente. Perfecto. Mientras Bueno, seguimos. ahora, sí, sí, sí. Ahora vamos a analizar si para la función que ya vimos en el inciso 1, perdón, en la actividad 1, la función, ¿sí?, f de x igual a 1 sobre x. Entonces habíamos dicho que el dominio de esta definición eran todos los reales menos el 0, ¿sí? Para calcular la derivada de esa función, ¿sí?, era menos 1 sobre x cuadrado. El dominio de la función derivada primera es igual que el dominio de la función original, que serían todos los reales menos el 0. Entonces, lo que debo hacer es buscar, ¿sí?, para qué va ese valor crítico donde la derivada primera se haga 0 o bien que esa derivada no exista, ¿sí? Entonces, yo debería igualar mi función derivada, ¿sí?, a 0. ¿Y qué pasa, ¿sí?, con en esta función? ¿Puede asumir el valor 0 si yo lo estoy excluyendo de mi dominio? O sea, ¿qué significa que son los reales menos de 0? Que el 0, ¿sí?, no pertenece a esta función. Entonces, como no pertenece a mi función, no va a existir ningún valor de x, ¿sí?, que asuma ese valor 0. Y tampoco se me presenta el caso donde la derivada en algún punto no exista, ¿sí? Entonces, esta función no tiene ningún valor crítico de primer orden, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se Dicen entendió? que sí. Ah, perfecto. Bueno, Sí, sí. ¿vos querés Acá, mostrar algo? bueno, ese hubiese sido, sí, ese hubiese sido también un buen ejemplo, pero ya grafiqué la del logaritmo. Les voy a mostrar una gráfica de acuerdo a la consulta que hicieron los compañeros. A ver, si puedo compartirlo acá. Avísame si se ve el gráfico, Vicky. Ahí está. Bien. Fíjense este ejemplo que grafiqué acá. Es la función f de x, el logaritmo natural de x. Esta fue la que vimos al principio en el teórico, que vimos como ejemplo, que analizamos cuál era el intervalo, ¿sí?, en el cual, bueno, sí, era el ejemplo,
que era de 0 más infinito, el dominio de 0 más infinito, y que crece durante todo el intervalo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna recta tangente que yo trace a lo largo de esta curva que no sea, que su pendiente no sea positiva, ¿sí? Es decir, no encuentro ningún punto en donde yo gráficamente vea la recta tangente horizontal. Estoy hablando de la curva en rojo, ¿está bien? Bordó, no sé, ese color. ¿Qué análisis hago? Cuando yo derivo, ¿sí? Es la 1 sobre x, que está restringido el dominio para los 0 más infinitos, restringido por el dominio de la función original, que era el logaritmo natural de x. Pero fíjense qué pasa con esta función violeta lila, ¿sí? Esa función lila no corta en ningún momento al eje de las x, es decir, esta derivada primera nunca es 0. Al no ser nunca 0, entonces decimos que no hay punto crítico de primer orden. Y justamente no tenemos porque crece a lo largo de todo su dominio esta función logaritmo natural de x. ¿Se entiende?